Cristian, buena tarde. Laura, ¿qué tal? Hola, Sofía. Esteban, buena tarde. Francisco, Jacobo, Claudia, buenas tardes. Lauría. Hola, Simón, buena tarde. Camila, buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Hola, Sebastián, buena tarde. Bueno, muchachos, estoy abriendo aquí algo. Sí, hola, Juan Miguel. Es para preguntarle, colocamos de una vez la presentación de lo del dolor que nos había dicho la clase pasada para hacer eso, pues, antes de empezar la clase, ¿o qué? Sí, de una vez, mira, Juan Miguel. Perfecto. Listo. Bueno, Jacobo. Correos y nombres, no sé dónde está esa. Usted nos dice cuándo podemos empezar, doctor. Listo. Espérame 2 segunditos. Qué pena. Entonces, espérame un segundito. Estoy buscando algo de dónde está lo de acá. Aquí. Dos segunditos. Viernes. No. Ya hay muchachos que no encuentro una lista. Correos. Ya, pues. Bueno, muchachos, entonces comencemos. Bueno, buenas tardes. Mi compañero Juan Miguel Mejía y yo les vamos a hablar sobre el dolor. Pues les vamos a recordar sobre el dolor. Bien sabemos que el dolor pues, se puede clasificar de muchas formas. Señor. De pronto un segundito. Pues,
Háganse los dos en cámara. Eso, listo, Jacobo, gracias. Y Miguel. ¿Ella? Listo, muchachos. Bueno, pues, ahora sí, comienza, Jacobo. Entonces, vamos a recordarles sobre el dolor. Como les decía, pues hay muchas formas de clasificar el dolor, como veíamos el semestre pasado, pero entonces les vamos a hablar específicamente sobre el carácter o la naturaleza del dolor. Bien sabemos que es muy útil en la semiología, en el recordado Alicia, y bueno, es una de las causas más frecuentes de consulta médica. Dice acá, devuélvete por favor. El dolor no es parte de la vida, se puede convertir en la vida misma. El dolor pues no tiene una definición muy fácil, pues no es global por su propia pues subjetividad, cada persona lo siente diferente, pero entonces decimos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Bueno, no decimos, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el 79 dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o que se describe en términos de dicha lesión. Como podemos ver, entonces, es una definición que pues enfatiza mucho en esa experiencia tan compleja como lo es el dolor y que incluye muchas dimensiones de la persona pues, que lo padece, dimensiones fisiológicas o bueno, de la personalidad o de la forma de ser de la persona, los factores psicosociales, etc. Es más bien una forma de comunicar, pues el cuerpo se comunica con nosotros. Si recordamos el CPC del año pasado, nos decían que pues pues cumple un papel muy importante en el mantenimiento de la integridad física, pero entonces bueno, vamos a ver los tipos de dolor. En esto del carácter es como tal la descripción de lo que nos dice el paciente, es esa cualidad del dolor. Sabemos que cada persona pues se comunica diferente, pues describe su dolencia de forma distinta y pues eso nos va a ayudar a interpretar y a dar un diagnóstico, un valor diagnóstico a cada persona. El primero es el dolor lancinante. En este pues su característica es que se asemeja a una lanza clavada, es como pinchazos. Y lo encontramos en la pleuritis, también en el tabes dorsal, incluso en la neuralgia del trigémino. El tabes dorsal es un tipo de neurosífilis. Bueno, y muchos otros ejemplos. Siguiente. En el urente o quemante, pues bueno, como su nombre lo indica, parece que quema, que arde, y lo encontramos en el herpes, en la úlcera gastroduodenal, bueno, en todas las patologías que vimos el semestre pasado, la gastritis, el reflujo, todo lo que tiene que ver con la pirosis, bueno, etc. En el constrictivo opresivo, pues pareciera que apretara, es muy característico del dolor pues, que es de origen coronario, la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Siguiente. En el transfixiante, pues aquí el paciente lo refiere como si lo atravesara el dolor de un lado a otro. Es muy característico de la pancreatitis aguda, como también lo vimos, y que además, pues en cuanto a la pancreatitis aguda, pues es un dolor que es continuo, que se mantiene, pues que no se interrumpe. Siguiente. En el dolor sordo, vemos que es de escasa intensidad, molesto y prolongado. Este lo solemos encontrar en algunos periodos de alguna neoplasia o incluso en situaciones que son difíciles de localizar, por eso es que también se llama el dolor latente. Y bueno, lo podemos encontrar en problemas lumbares o cosas por el estilo que pueden ser muy incómodas e incluso pues es un dolor que puede ir en aumento. En el exquisito, pues por el contrario, a diferencia del sordo, pues este es instantáneo y agudo, es como una explosión, es muy característico de las neuralgias, pues es algo muy inesperado, y el ejemplo aquí característico es la neuralgia del trigémino. Vemos que hay algunas patologías que no se limitan solamente a un solo carácter, sino que comparten varias formas de presentación. Siguiente. Listo. También tenemos el dolor fulgurante. Este es como si fuera un golpe de electricidad, o sea, como un pringonazo, por así decirlo. Pueden ser característicos de las polineuritis.
Tenemos también el desgarrante, que este es muy característico de los aneurismas disecantes cuando ya se revientan, y es de una sensación de algo que se está rompiendo. Entonces, pues de ahí vienen los nombres. También tenemos el telebrante o el taladrante, que es un dolor como si se estuvieran taladrando, pues es que el nombre es muy claro. Es muy claro de las odontalgias, del dolor, pues cuando uno siente el dolor en la muela, por ejemplo, que siente como si estuvieran taladrándole uno los dientes. Tenemos también el dolor pulsátil. Este es que va acompañado de una sensación de latido, es como que uno siente en el lugar donde duele las pulsaciones. Estos son muy característicos de los abscesos, de los forúnculos, de, por ejemplo, a veces los dolores de cabeza, de algunas migrañas. También tenemos un dolor que yo creo que es de los más comunes, es el cólico. Este es en forma de retorcijón, pues la imagen es bastante característica de una persona con ese dolor, de que se encorva, pues, se retuerce. Son característicos de los cólicos biliares, de los renales, cólicos menstruales también, pues, los gástricos, duodenales. Y tenemos otro dolor que es el gravativo de peso. En este el paciente siente como que le pesa, o sea, él siente que hay más peso del normal. Pues, por ejemplo, esto es muy característico de las hepatomegalias, que él siente mayor peso en su hígado. Listo, eso ha sido todo, doctor. Perfecto, muchas gracias, Juan Miguel y Jacobo. Gracias, doctor. Eso nos aporta pues a algo pues que en otra disciplina pues se había comentado, y sin duda pues el hecho de retroalimentar siempre lo que hace generar pues como un poquito de claridad, muy bien expuesto. De ese Jacobo y Juan Miguel les quisiera pedir el favor que esa presentación la compartan con el salón. Hecho que esa presentación forma parte de la evaluación del bloque. Desde ahí saldrá pues una o dos, o bueno, preguntas, ¿cierto? Bueno, y me la comparten a mí también, por favor, sí. Claro que sí, doctor. Listo, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Jacobo. Bueno, muchachos, ¿había algo pendiente por hablar, comentar, decir, proponer? No, nada especial. Bueno, que no, entonces continuamos el recorrido pues que hemos venido. Perdón, un segundito. Haciendo a lo largo pues, del tubo respiratorio, perdón. Ya hablamos del comienzo, de la cavidad nasal, de la laringe, y vamos a continuar con lo que es con la tráquea, con bronquios. Paula Valentina Torres. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hubiera algún comentario, algo para decir que habíamos hablado en la clase anterior? La clase anterior estuvimos hablando de los senos paranasales. Ya está ahí nomás, ok. Pues sí, hasta los senos paranasales llegamos. Pues en lo que yo tengo, sí. Y creo que hoy ya seguíamos con laringe. Con laringe, tráquea, bronquios, ok. Bueno, listo, Paula. Gracias. Bueno, doctor. Andrea Arango. Buenas tardes, doctor. Hola, Andrea, buenas tardes. ¿Hubiera algo que haya para decir con respecto a la temática de lo que hasta donde llegamos en la clase anterior? No, Pues, nada especial. lo mismo que mi compañera. Sí. Sí, Bueno. bien. Bueno, entonces, muchachos, voy a compartir y digámoslos, llamémoslo los compañeros pues que
Pero un momentico, ya. Camila, Natalia, María Alejandra, Simón, Esteban, Juan Miguel, Jaime, Laura y Rodríguez, por favor, pues ahí en camarita. Hola, María. Buenas tardes, doctor. Eso, mujer. Vieron. Buenas tardes. Alejandra, hola, Camila, buenas tardes. Natalia, Buenas tardes. Bueno, muchachos, entonces quieren venir, lo que sea, ahí vamos. Sí, ya. Bueno. Esta zona que habíamos mencionado. No, no sé. Es que nosotros terminamos de enviar la presentación completa y activas. Exacto. No, la que le mandé 6 y 143 que le agregué. Y yo voy a salir hoy. listo. Pero quiero. Nos esperamos. Entonces, Sí, yo la creo. Entonces, dejando la idea donde vamos a dejar la cavidad nasal y continuar con otra estructura en la cual se genera como una intermediación con la cavidad oral, en la cual se va a compartir en cierto momento esa actividad de paso del aire, que es lo fundamental, mucho más en ese sitio, pero que hay una comunicación abierta con otro sitio anatómico que se llama la cavidad oral. A través de ello se habla de lo que es el aspecto en términos generales de lo que es la faringe. Hay una serie de que son tres, que se llaman orofaringe y laringofaringe, como nos está mostrando el dibujito, que hacen que hablar de nasofaringe pues es la continuación de la cavidad nasal, lo que es la orofaringe, el que tiene con la cavidad oral, y la laringofaringe, la que va a continuarse con la estructura que continúa fundamentalmente en el sistema respiratorio, que es la laringe. En términos generales, la responsabilidad que le corresponde a ese sitio anatómico es permitir el paso del aire en las dos vías, y para eso, además de eso, y pues en ese sitio, dependiendo de la zona, una forma como de adecuación o de adaptación al sitio donde se va a encontrar. Con eso quiero hacer
hincapié en que en la nasofaringe, pues es un sitio que todavía es un conducto único y que haga una disposición pero que no en eso hace una comunicación abierta con la cavidad oral y le permite conservar el mismo tipo de epitelio que venía dándose a nivel de la cavidad nasal. Con términos generales, las estructuras que le pertenecen, pues en mayor o menor cantidad, presentes en ese sitio. Hay algo que da una importancia de tipo clínico, sobre todo en las personas jóvenes, o sea, en los niños, adolescentes y el adulto joven, y es que esa agregación del linfocitos se hace mucho más manifiesta en esta zona. Y igualmente lo que corresponde a la orofaringe y a la laringofaringe. Y se genera como una serie de estructuras de tipo linfoide, y las que se terminan como bien llamadas como estructuras amigdalinas. Son estructuras que están localizadas pues estratégicamente en esos sitios, pues porque es una zona en la cual los factores para que en un momento dado haya una población adecuada, por ejemplo, de esa flora tan numerosa que se encuentra en la cavidad oral, esa cantidad de microorganismos que hace que por cualquier situación te vaya a generar una proliferación anormal de ellas y genera un proceso de tipo infeccioso. Ante eso, pues tenemos estas estructuras que forman parte como de ese sistema defensivo. En algunos es factible que ese papel de defensa se convierta en más elemento potencial patógeno debido a ese proceso bacteriano. Probablemente también puede ser real, puede ser micótico, pero lo más usual es bacteriano, generando posibilidades en algo lesivo. Con eso a esas amigdalitis de repetición, y que su repetición en muchas instancias es como mala razón de tipo médico o pertenencia de tipo médico, y indudablemente el aspecto de tipo cultural tiene síntomas y signos y se acude pues, a una modo intermedio, pues, donde venden medicamentos y pues, se hace uso de un medicamento que tiene de esos que llaman triple, que tienen antibiótico, que tienen antiinflamatorio, tienen antimicótico, y como estilo que se dice comúnmente metralina. Eso que hace que ese proceso infeccioso no se resuelva, sino que de forma latente, es muy dado que eso vuelve y se repite, y por eso es muy frecuente siendo amigdalitis de tipo crónico. Creo que más allá lo han escuchado de lo que pasa con ciertos tipos de bacterias, todo con el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es muy frecuente que genere ese proceso infeccioso, y que lo que hace es que elabora antígenos, y esos antígenos tienen una capacidad y una circulación de algunos corporales estratégicos, como a nivel de las valvas auriculares, sea tricúspida o bicúspida, y en ese sitio se genera esa reacción de anticuerpo y comienza a evolucionar, da una lesión de estructura en ese sitio, se forman una lesión de verrugas y va a generar lo que llamamos la cardiopatía de tipo reumatoide. Bueno, con eso pues quiero pues hacer como el comentario pues de que lo importante que son esas estructuras que se encuentran en esa zona. Ejemplo, la nasofaringe, una comunicación continuada hacia las paredes, y lo que mencionaba continúa en este sitio con el recubrimiento epitelial. Esas estructuras acumuladas se llama, como quien me comenta de los que están ahí en cámara.
las Alejandras. ¿Cómo se encuentran acumuladas en este sitio? A alguno le tiene, no, le debe haber dado eso que llaman como. Además, doctor. Eso, Ideas. que es muy comúnmente llamada, son lento de llamada y usted activa frecuencia y que esa proliferación celular crece, siente que genera un proceso hasta cierto punto de tipo obstructivo o pseudoobstructivo de sitio. Ello que hace que sea necesario realizar resección de parte de esa mucosa. Hace lo que llama la que es muy de personas jóvenes que están, como les digo, en ese proceso de mastitis. Si descendemos hacia la orofaringe, bueno, ese sitio pues está haciendo del tipo de epitelio que tiene la zona donde está ese acúmulo. En esto pues se continúa con el mismo tipo de epitelio, a diferencia de cómo vamos a ver que la orofaringe, como tiene esa comunicación tan directa con la cavidad oral y entonces está sujeto a que sobre esa zona lleguen elementos como parte de ese bolo alimenticio que tengan diferentes consistencias, pues sería digamos, de trabajo sobre ese tipo de epitelio. Por eso existe en esa zona un epitelio, sea de protección y resistencia, entonces se convierte en epitelio plano estratificado en la orofaringe. Pero toda la nasofaringe tiene algunas zonas pequeñas y precioso, muy posiblemente se puede haber dado ese fenómeno de metastasia. El resto de la función es la misma, en la cual las siguen y continúan con ese fenómeno de barrido para de secreción de moco que se genera a lo largo de la cavidad nasal en el show, la componente de transporte final, pues en la cavidad oral. De esas estructuras que yo estoy mencionando, pero que me explica un poquito. ¿Dónde? No, que no vi. Miguel Ángel, hola. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo está? Bien, Miguel Ángel. Que estaba presentando básicamente por qué las calciformes están ¿Qué color? Es que me generó duda. Ay, no. Acá estoy notando aquí una cosa. Bueno, vamos. Eso. Sí, señor, porque Esta, lo voy a magnificar. Sí. Bueno, hablando de estas células, ¿cierto? ¿Tiene lo que dice? Sí, lo Sí, claro, de los sitios donde esas vesículas que se acumulan y de pronto eso porque es más de un dibujo que un aspecto histológico. Yo creo que sí. Bueno, listo. Ahora. Sí, doctor. Chao. Doctor. Pues por allá. Bueno, me averigua, o si saben o lo comenta, las estructuras de acumulación de linfocitos y que se faringe y la lingofaringe
cuántos hay. Si no sabemos, lo buscamos. Ya busco. Bueno. Si continuamos en la ella es una estructura tubular en la cual cambia lo que le genera el soporte de la estructura, pues debido a que tiene un poco de densidad y de firmeza. Y esa consistencia es de esos anillos cartilaginosos, que en último lo que hacen es esa fijación para esa vía aérea siempre, que no se dé un factor de sutil o significante de que vaya a generarse un proceso de hay algunas de un inflamatorio que ya son y tan de una prostitución tan severa que puede generar un proceso de tipo necesite y convertir en una urgencia inmediata ante la dificultad de la teoría. Más o menos de 4 a 5 segundos, es un poquito más longitud que en la mujer. En casi en mayoría de las estructuras, como por ejemplo la tráquea es más dada a los cartílagos más que en la mujer, en los bronquios, en esa serie de divisiones también que una algo característico el recubrimiento interno se forman dos pliegues, uno que se encuentra en un sitio y el otro se encuentra por abajo. Eso es el superior y el inferior. El IS de tipo superior termina se generan estos dos pliegues, está la luz que va pues el paso se va a tomar lo que nosotros denominamos como los pliegues y que estos sonidos van a ser en la cavidad oral con un elemento fundamental que tengo. Y la parte superior, las cuerdas vocales falsas o pliegues estructurales, cuya función es realizar ese mismo tipo de actividad de protección en sentido anterior. Y tiene esa que llaman los ventrículos. Y de tener esa actividad es de estarse que a nivel de caderas existe una frente o un componente histórico que lo que hace en ese sitio es generar un fenómeno de y una estructura que le permite y una mujer que aquí donde yo estoy señalando. Más o menos. Que el músculo de que liso o músculo esquelético y va a un fenómeno vibratorio para producir los sonidos. Natalia Pelos Caíta dice, Laura, ya encontramos. Doctor, usted me preguntó fue cuántas amígdalas hay entre la nasofaringe y la laringofaringe, ¿cierto?
entre naso, oro y laringo, ¿cuántas estructuras que se llaman estructuras o de ganglios linfáticos o estructuras más bien? Pues como tal amígdalas hay 7. 7. ¿Se llaman? Está la adenoidea, esa es como la única impar, y el resto de la platina y la tubárica son par. Son pares. Entonces la adenoidea es una sola. ¿Es una sola Sí, en señor. cada cavidad nasal o es una en común? Una. Una en común, ¿cierto? Otra que, Sí, ¿cuáles son señor. las otras amígdalas que me mencionaste? Las palatinas, Las palatinas, las linguales, las las, tubáricas. y las tubáricas. ¿Dónde quedan las tubáricas? Al lado de la trompa auditiva, Al pues lado del de la orificio. trompa auditiva. Bueno, listo. Natalia, ¿ya averiguaste? Esto sería esquelético. Eso es un acto que es voluntario. Y el hecho de que sea voluntario es un músculo esquelético, ¿cierto? Entonces, en este sitio no vamos a tener glándulas, como se ven, por ejemplo, aquí, como se ven, por ejemplo, esto acá, porque aquí no se genera ese fenómeno de barrido. Aquí lo que interesa es ese fenómeno de tipo contráctil. Entonces, el epitelio de tipo respiratorio aquí no tiene utilidad. Es más, con ese movimiento permanente de vibración es posible que se vayan a depurar y no vaya a tener un efecto. Entonces, aquí debe existir un epitelio de protección. El epitelio de protección debe ser un epitelio plano, estratificado sin generar queratina. A diferencia de este, que yo creo que si lo magnificáramos, y aquí se alcanza a ver, es el mismo tipo de epitelio respiratorio, con la presencia de una lámina propia, una submucosa, donde hay glándulas de la producción mixta, y estos acúmulos aquí, por ejemplo, de linfocitos a todo lo largo del recorrido de la laringe. Pero la diferencia es que en este sitio no hay glándulas y el tejido conectivo es más denso y su característica es que la presencia de músculo en esa zona. Hay el tema de por eso en la laringe existen dos tipos de epitelios. A diferencia de lo que encontramos en la cavidad nasal, que no son dos, sino que allá hay 3 epitelios, ¿cierto? Bueno, entonces el epitelio plano estratificado sin generar queratina es el que vamos a encontrar en los pliegues vocales, y resulta que hay otra superficie que no la hemos mencionado, que se llama la epiglotis. Esteban. Sí, doctor. ¿Qué nos puede usted contar? Que nos... Pues no tiene como forma de lámina cartilaginosa. Eso lo llaman que parece una aleta, así es que le dicen pues popularmente. Y ven cuál es la función. Eso, que pronto lo busca por favor. Es una placa rígida, porque tiene tejido cartilaginoso en el centro, con el fin de dar ese fenómeno. Y es el de aire, limitar o permitir hacia la laringe o el bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces, en el momento, y sale baja y con el fin que parte de ese bolo alimenticio no se vaya a ir a la laringe. Por eso siempre se sabe que cuando una persona está ingiriendo, no debe de hablar, creo que debe, por el peligro que tiene, hice fragmentos de contenido alimenticio hacia la vía respiratoria. Hecho que sucede y genera mucho más riesgo en los niños y en las personas de
de edades más avanzadas, pero en cualquier persona eso puede suceder. Y siempre está haciendo ese fenómeno de abrir y cerrar dependiendo del acto que se esté generando. Ella regularmente permanece levantada o abierta por el hecho de que siempre está permitiendo que entre y salga aire de ese sitio. Entonces ella tiene dos caras. Una cara que va mirando hacia la laringe y otra cara que está mirando hacia la cavidad oral. Entonces, ante eso, ella tiene dos tipos de epitelios. El epitelio que hacia la cavidad oral, pues es un epitelio de protección, o sea, este epitelio plano estratificado no queratinizante. Y el que va sobre la superficie de la laringe, igualmente el epitelio de tipo respiratorio. Y este epitelio, pues debajo de él, tiene glándulas de producción de moco y de agua, en cambio, a este lado no tiene glándulas. Y es que en el centro tienen esa porción cartilaginosa. Busqué a ver ahorita, Esteban, a ver qué más nos quedó faltando haber mencionado de ella. Bueno. Aquí no sé. De que esto de Cate. ¿Cierto, Adolfo? Adolfo. ¿Ser? Que se Es, el tico, el flujo, el ese cartílago, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué sitio? Ya le digo, por igual muy claro. Ese lo encontramos en los discos integrales del pubis, ¿cierto? Y el que se encuentra en los auriculares es hialino de la una superficie de recubrimiento epitelial y otra superficie de recubrimiento epitelial. La zona que está con la cavidad no tiene glándulas en este sitio, no tiene estas glándulas, no tiene tantas estructuras en zona tubosa, y la superficie igual que la laringe tiene el epitelio respiratorio, o sea, en este sitio colabora hacia la canal de ese de la laringe, el epitelio de las glandulares y que debe tener un sitio la presencia de linfocitos, o sea, es así como los lados del recorrido. Doctor Esteban, lo de dije es que no me acordaba que era lo que le había dicho. Listo, Natalia. Después de la nariz continuamos con la tráquea y tubular. Tiene movilidad, a diferencia de la laringe, menos la movilidad. Tiene forma de un cilindro medio achatado por una de sus caras y está formado estructuralmente por unos rodetes o anillos de tejido cartilaginoso, que lo que hacen es circundar en forma igual al ataque, con la diferencia que en la región posterior no tiene tejido cartilaginoso, sino que esto es reemplazado por músculo. Esto no es una circunferencia total, simplemente
una forma que se podría ir invertida o de una C, y que la parte por ambos extremos de tejido cartilaginoso liso en la región posterior. La laringe se extiende, la tráquea se extiende desde que deja de ser la laringe hasta este sitio, que es donde se bifurca en un tubo derecho y un tubo izquierdo, y que esta zona se llama la carina. Mide más o menos unos de 11, 12, 13 centímetros de longitud, y él tiene en término promedio más o menos ¿cuántos cartílagos? Anillos. María Alejandra, 1. La María Alejandra 1, ya sabe cuál es, la que no se ríe. Entre 15 y 20, o 16 y 20. Entre 15 de anillos cartilaginosos. Regularmente el promedio más usual son 16. Y que regularmente lo que mencionaba, el hombre tiene 1 o 2 anillos más. Pues este músculo que está funcionando por detrás es músculo de tipo liso. Y resulta que en la tráquea pues tiene una serie de capas, que es una capa de recubrimiento sea epitelial, que tiene una submucosa, una capa intermedia que es la de cartílago, y por fuera en esto se genera ya una capa muy bien determinada que se llama la serosa adventicia, que es la que individualiza, protege, recubre. Anatómicamente hablando, en la zona cervical, en la parte anterior, está relacionada con el istmo tiroideo y la fascia cervical. A ambos lados están los lóbulos tiroideos y unas estructuras de menor significancia anatómica, como son el nervio laríngeo recurrente y paquete vasculonervioso. Ante eso son referencias anatómicas, pues que a nivel de anatomía, pues cuando la están viendo en anatomía o ya la vieron, en la actividad quirúrgica, inclusive en la actividad de tipo médico clínico, también es importante pues tener presente como esas referencias. Hay otro segmento torácico que en la región anterior se encuentra un vestigio del timo. Sabemos que eso es una estructura también de tipo linfoide que se encuentra adosada o adherida al estómago, pero por detrás, y que es una estructura que involuciona y prácticamente desaparece más o menos entre los 10 a 12 años. Bueno, al lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico, el nervio vago, al lado izquierdo la arteria carótida izquierda y la vena brachiocefálica izquierda. Y ahí a nivel de la bifurcación encontramos como referencias la vena ácigos y el callado aórtico. Y hablando, permite una forma muy significativa el paso del aire en todo este ciclo respiratorio de entrada y de salida. Así también como el fenómeno de hematosis, y colabora con la fonación, lo cual eso constituye que sea esa función de este sitio. Entonces tiene que ver con la fonación, con el proceso de respiración de entrada y paso de aire, con la protección igualmente de ese aire, con el fenómeno de atrapamiento de las partículas, la producción de moco, de material ceroso y de ese barrido mucociliar que se genera. Igualmente, hay estructuras linfoides a nivel de a lo largo, la longitud de la tráquea, dispuestos en pequeños grupos o en forma difusa, y igualmente pues en una moderada cantidad dentro de lo que le corresponde pues, a ese sitio, y por eso también le genera pues una actividad de tipo inmunitaria de respuesta tanto celular como humoral. Este es un esquema transversal donde esto es la tráquea. Debemos que el recubrimiento, esto es el recubrimiento mucoso, la propia, donde hay una capa que se llama sutura por debajo, y que es el sitio donde se alberga el mayor cambio glandular. En esta estructura, en la parte anterior y en la parte posterior, de malla se encuentra en este sitio, que es las fibras musculares de tipo liso. Y esta capa que se encuentra
Esto representa un corte histológico en este sitio, de la luz de la tráquea, el recubrimiento epitelial, la propia, y está la submucosa donde vemos más cantidad de estructuras de estas tubulares, la lámina de tejido cartilaginoso y la capa de afuera que se llama la serosa o adventicia. El movimiento epitelial, tipo epitelio del cual hemos venido pues, haciendo mención, que tiene una gran importancia porque la actividad de barrido debe ser más significativa en ese sitio por el hecho de estar generando el desplazamiento de ese moco hacia arriba. Entonces tiene abundantes células de este tipo, igualmente pues de células caliciformes. También encontramos, como en todos los epitelios, la presencia de células basales, que son amplias, más corticas, sus núcleos son muy manifiestos. De estas tres células, o sea, las ciliadas, caliciformes y basales, son las que mayor importancia tienen en el sentido que se encuentran con más frecuencia. Casi es un porcentaje de 30, 30 y 30, o sea, el 90% de las células que se encuentran recubriendo toda la superficie epitelial es dado por estos tipos de células. Cabe, pues, como mencionar que a pesar de células cilíndricas, que forman un epitelio que es cilíndrico, digamos simple, o que por la presencia de diferentes estaturas y la ubicación de los núcleos le ponemos este nombre de tipo pseudoestratificado. Hay mayor números, no número en cantidad, sino de variantes de células en ese sitio, como son entonces las ciliadas, las caliciformes, las basales, las serosas, las de tipo intermedio, las en cepillo, tipo endocrino. Bueno, es frecuente igualmente que encontrar pues, linfocitos, sobre todo de tipo T, que lo que hace es que se genere una reacción de tipo celular, y creo que en algún momento se debe haber mencionado ese tejido asociado con los bronquios, o sea, el BALT, y que en el estómago también tiene otro nombre. ¿Cierto, Simón? ¿Recordamos? El linfocito asociado a mucosa lo encontramos. El BAT, o sea, linfocitos asociados a los bronquios. Y tiene una célula avícola y otro a nivel de las lágrimas, de los conductos lagrimales, a nivel de la vejiga. ¿Sí? Claro que sí, doctor. Bueno, una mucosa, entonces le mencionamos, aquí está la membrana basal y sigue la lámina propia. Esta lámina propia es lo más usual que se encuentre conformada por tejido conectivo. Ella no va a generar ese componente de estructura, de soporte, simplemente tiene las células que le pertenecen a ese sitio como defensa, los linfocitos, y que tiene abundantes vasos sanguíneos para poder nutrir en forma aceptable o suficiente a este epitelio. existe, pues, lógicamente, tejido colágeno, tiene buena cantidad de fibras elásticas, y resulta que en este sitio acá, las fibras elásticas se acumulan en una forma más importante y forma algo que se llama una copia. Esta es una imagen, epitelio tiene unas, se llaman caliciformes, células basales, células ciliadas, células neuroendocrinas, células en cepillo, también están otras que llaman células intermedias, células caliciformes, ya las mencionamos, y las células en cepillo, me falta una, las serosas, ya lo había mencionado, no me acuerdo. Bueno. Esas paredes. Doctor,
que significa que es tejido linfoide a intestinos. Se llama el GAL. GAL. ¿Y qué más? Y estoy buscando lo del... Bueno, esto pues. Y la conjunción que es CALT. CALT. Bueno, hablemos todos y nos dice. Listo, gracias. Bueno. Entonces, esta es la pared completa. Mucosa, lámina propia, submucosa. Esta es la lámina esa que yo les mencionaba hace un momento. Ah, no, es aquí. Que yo les mencionaba hace un momentico. La capa cartilaginosa y la capa de afuera. Entonces, de las ciliadas son el 30%, caliciformes el 30% y basales el 30%. Las serosas, el 7%, y luego sigue entonces las células en borde en cepillo, que es un 3%, y las células intermedias y las células endocrinas, que son el resto. Entonces son 90, 97, este se supone que es más o menos un 2%, o esta sería el 6%, y esta sería el 1 y el 1%. Bueno, entonces en primer lugar las células ciliadas son altas, regularmente son mucho más altas que todas, o sea, ellas salen, se hacen sentir sobre la superficie por su altura, ellas son muy delgadas, así como vemos en esta imagen, que se puede limitar que son esbeltas, por darle un nombre, que tienen abundantes cilios, y sobre la superficie, pues, sobre ella pues se desplaza pues toda esa cantidad de material mucinoso que se va a generar pues a nivel de las células caliciformes. Ella lo que hace, la función es transportar ese moco empujándolo desde ese sitio hasta la nasofaringe. Y regularmente ellas tienen, o sea, ellas tienen como un promedio de tiempo de vida y las células basales siempre se están proliferando para generar nuevas células de eso. Qué pena, muchachos, un segundito. ¿Aló? Hola, Patricia. Bien, bien. Ya, yo le mandé ya un resultado. El otro es que como yo no tenía ningún dato de nada, yo llamé a la hija de la paciente que se llama Lorena. Yo hablé con ella y entonces me dio un notado, pues, yo le mandé desde el cáncer. Ay, perdón, ahorita lo veo, apenas terminé clases. Bueno, listo, pero gracias. Bueno, Patricia, gracias. Qué pena, muchachos, excusas. Las caliciformes son muy parecidas a las que encontramos a nivel del sistema digestivo. Se le habla que tiene una forma de cáliz o de coco, porque regularmente el extremo distal es un poco más amplio. Y porque característica una copa por dentro, porque se ve aparentemente vacío. ¿Qué es lo que hacen? Secretar esa cantidad de moco que se va a depositar sobre la luz o sobre la superficie. Ellas tienen, pues, son muy activas y es de esperarse que tengan, pues, una serie de organelas pues, muy bien desarrolladas, como son mitocondrias, ribosomas y un aparato de Golgi, pues, por la gran actividad que ellas siempre están presentando. ¿Están estas células, si no supo? Hasta ahí. Sí, señor. El tejido linfoide asociado a la piel, que es SAT. Sí, señor. Y ya, la verdad, no encontré más. ¿Y la vejiga no hay? No encontré, pero ya sigo buscando. Bueno, pregúnteme, listo, gracias. Estas células intermedias, su nombre nos lo dice, y son células que también tienen pues este tipo de prolongaciones con vellosidades. Ella no se encuentra en mucha cantidad, es más o menos un término promedio de un 1%,
No se tiene muy bien establecido cuál es la función de ellas, pero se ha considerado que ellas son unas células, digamos, que toman el papel de precursoras y que puedan generar en ese fenómeno de sustitución o de reemplazo de lo que son las células y las células caliciformes. Es más o menos lo que se ha establecido que sea la función de estas células intermedias. Las células basales son el otro 30%, ellas, por ejemplo, que son células que son más anchas, no son tan altas, son células más bien como tirando a ser indiferenciadas, su núcleo es muy grande, regular, no sé, ellas siempre están son células que son cilíndricas igualmente, tienen también vellosidades y cánulos apicales y lo que hacen es producir un material electrodenso, un material de tipo ceroso, y ya hemos hablado cuál es la función que le corresponde pues, a ese sitio. Estas células de tipo endocrino, más que encontrarles algún tipo de actividad muy diciente, se llegó a ellas porque se encontró en alguna época la presencia de tumores, de neoplasias, y que al realizar pruebas especiales se encontraban que era un tumor de origen neuroendocrino, y al hacer análisis se encontró que eran unas células igualitas a las células que se encuentran de Kuczynski, que se llaman de Kuczynski, se encuentran a nivel del tracto gastrointestinal, de esas células de tipo enteroendocrino, y por eso pues, se incluyó dentro de las células que se encuentran a nivel de la tráquea. No se sabe muy bien realmente cuál es la función de estas células, simplemente se tiene establecido que son células de tipo endocrino. Esas las del cepillo que me faltó registrarlas ahí. Ellas son células que son también altas, son cilíndricas, pero resulta que esas vellosidades o esos cilios son muy corticos y por eso dan como el aspecto de que como si fueran el cepillo, y por eso tienen ese nombre. Y parece ser que su actividad es más de tipo neurosensorial. Bueno. Además, pues, de las células epiteliales, es muy frecuente encontrar moderada cantidad de linfocitos, sobre todo T, pues lo que mencionamos, pues que se determina como el tejido linfoide asociado con los bronquios, que es el BAT. Hecho que es de importancia porque eso genera un factor predisponente para que se dé la contraparte maligna en esos sitios. La segunda, María Alejandra. ¿Qué tipo de neoplasia? María Alejandra. Dígame, doctor. ¿Qué tipo de neoplasia se generaría ahí? Hablando de eso que acabamos de mencionar. Linfomas. No, un linfoma. El linfoma, pues, como lo veremos pues, en el próximo semestre, pues, es un hecho de posibles lesiones a nivel del sistema respiratorio. El tema es que hay unos tipos de neoplasias, que la mayoría son de tipo epitelial, y hay uno que llaman carcinoma de células pequeñas y que clínicamente son muy parecidos porque ellos generan no un crecimiento de masa sobre la luz de la tráquea, sino hacia afuera. Y por eso es dado que se llega a generar que el efecto que produce esta masa es obstructivo en la cavidad torácica. O sea, puede llegar a un tamaño tal que lo que hace es algo que se llama que es el síndrome de vena cava superior, donde genera ese proceso extrínseco de obstrucción de los vasos que está generando el drenaje de cabeza y de cuello, y puede ser las primeras manifestaciones clínicas de esos pacientes. Bueno, ya pues mencionamos entonces que en este sitio la lámina propia está formada por tejido conectivo fibroelástico y laxo, que tiene estructuras linfoides, que es muy bien vascularizada, que tiene esa componente de glándulas pues, en menos cantidad que en la submucosa, y que tiene esto que es esa lámina elástica, que lo que hace es separar la lámina propia de la submucosa. O sea, aquí abajito, separar esto que es la lámina propia de la submucosa.
La submucosa, a diferencia, tiene buena cantidad de fibras elásticas y tiene mucha cantidad de glándulas que llaman glándulas traqueales. Y también, pues, indudablemente va a tener, pues, vasos sanguíneos y vasos, sobre todo, de tipo linfático para hacer ese proceso de drenaje que se requiere hacer, porque resulta que a nivel de la membrana alveolo capilar existen unas células de defensa que son los macrófagos alveolares. Ellos fagocitan partículas, lo que sea, y esos macrófagos se meten al intersticio y se vienen vía ascendente por vía linfática y salen a la tráquea a través de estos vasos linfáticos, y esos macrófagos salen aquí a la tráquea a la luz de la tráquea y por el fenómeno de barrido son llevadas hacia la cavidad oral. Bueno, ya habíamos mencionado que es un tejido cartílago de tipo hialino, que es lo que hace rodear la submucosa, el número, pues, de cartílagos que se encuentra, lo que genera en la región posterior, que no tiene esa continuidad, y esto está ocupado por músculo liso. Hecho que ese músculo liso se va haciendo más manifiesto a medida que deja de ser tráquea y se convierte en bronquios, y cuando va sucediendo esa serie de subdivisiones en sentido distal. La capa adventicia y la capa más externa está ubicada, pues, por fuera de los anillos cartilaginosos y el músculo traqueal, y lo que hace fijar la tráquea a todas las estructuras que le pertenecen. Ella ahí en su interior tiene tejido conectivo laxo, tiene tejido adiposo, y por él, pues, van estructuras de tipo nervioso y de tipo vascular, pues, como es lo esperado en esas zonas donde hay tejido conectivo que genera ese fenómeno de unión. Este es un corte transversal esquemático en forma de dibujo de lo que corresponde a la tráquea por generar, pues, un fenómeno de repaso. Esto que está acá en este sitio es el recubrimiento epitelial, donde tiene estas estructuras que son los cilios, y que regularmente en este sitio está tomando esta forma como de pliegues, o sea, de entradas y salidas, que lo vamos a ver también a nivel de los bronquios. Bueno, luego esto se continúa con este espacio, que es la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, pero también tiene fibroblastos, porque esos fibroblastos son células digamos, células madre, que tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de células cuando se requiere. Camila, ¿es Camila? Sí, pues sí. Sí, doctor. Camila. Estaba, pues, aquí haciendo, bueno, mejor ahorita, en otro momento, un poquito después yo hablo un poquito más y luego le pregunto algo. Bueno, luego se continúa con eso que es la submucosa, llena de glándulas, de estructuras vasculares, de glándulas de secreción, de esas que son oscuritas y estas que son claritas, secreción serosa y de secreción de moco. Y luego continuamos con esta lámina de tejido cartilaginoso y esta de afuera, que es tejido conectivo laxo, en la cual encontramos abundantes vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Bueno, ese es como el comentario de él. Bueno, ya los pulmones, sabemos que son dos, uno derecho y uno izquierdo, que son las estructuras de aspecto y consistencia de tipo esponjoso, que son 3 al lado derecho y 2 al lado izquierdo por la presencia del corazón, y se forma una estructura pequeña que se llama la língula. Esteban, ¿quiere hacer la introducción de este pedacito? Y bueno. Doctor. ¿Qué fue eso? Está grave. Es que tengo alergia. Ah, qué maluco. Bueno, entonces, ¿a quién le decimos? ¿Adolfo? No, doctor, tranquilo, si quiere yo la hago, no pasa nada. Sí, ahí está diapositiva. Si ve que le da como trabajo, me dice. Bueno,
Bueno, los pulmones, bueno, para decir tenemos que son órganos pares que se dividen en lóbulos. El derecho tiene 3 y el izquierdo pues tiene 2. Divididos como por profundas fisuras. Decimos también pues que debido a la ubicación del corazón, el derecho es más grande que el izquierdo. Cada uno está suspendido con movilidad a su mitad torácica por los bronquios principales y los troncos vasculares, y separados entre sí por el corazón y el resto del contenido del mediastino. Listo. ¿Sigo, doctor? Sí, Bueno, termínela. los lóbulos se subdividen en unidades menores, denominadas segmentos broncopulmonares, que a su vez se dividen en lobulillos. La superficie externa de los pulmones está recubierta por una membrana serosa. Y bueno, al nacer, pues los pulmones son de color rosa claro, pero con la edad se tornan como grisáceos y con muchas manchas negras. Esto se debe al depósito en el tejido conectivo de partículas como de polvo, de carbón inhaladas, y es más notable en la población urbana y pues en las personas que fuman. Esteban, ¿y en qué parte de los pulmones sería más frecuente encontrar eso que usted está contando? ¿Cómo, doctor? El hecho de encontrar estas manchas negras, que ya veremos en otro momento eso cómo se llama, ¿en qué zona de pulmón? Hablemos lóbulos inferiores, lóbulos medios, lóbulos superiores, lado derecho, lado izquierdo. ¿El derecho? Porque hay una situación anatómica que tiene validez, que resulta que el bronquio principal derecho, como vamos a ver, es más longitudinal y tiene mayor riesgo, sobre todo los cuerpos extraños, de entrar. Pero ese pigmento, esa mancha negra, ¿en qué sitio del pulmón es más de esperarse que se encuentre? ¿O sí o no? Ejemplo. Pues, ¿cómo? ¿Iba a decir algo, Esteban? No, habló Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel, ¿qué iba a decir? Profe, ¿se encontraría en las bases la antracosis o qué? Que eso se llama pigmento antracótico y no es en las bases. Las ¿En zonas los más ápices? aireadas es en los ápices, donde entra mayor cantidad de aire, mayor flujo de aire. Eso está más ventilado y por eso es más de esperarse que eso se encuentre en los lóbulos superiores. Y es algo que, sin duda, por norma, todos tenemos que tener algo de eso, de ese pigmento de tipo antracótico. Por Esteban, gracias. Esto es un aspecto más que histológico, es un hecho de tipo macro, de alto poder, donde nos permite ver estructuras en este corte, que se realiza cortes transversales de las estructuras que le pertenecen al parénquima pulmonar, como es, por ejemplo, los bronquios. Por ejemplo, aquí debe ser un bronquio de mayor tamaño por el hecho de tener en su pared tejido cartilaginoso, y que el resto es lo que se llama el parénquima pulmonar, en el cual está soportado por tejido conectivo en forma de tabiques o de paredes delgadas o mayores, que generalmente se desprenden de esto que es la pleura visceral hacia adentro, como son estos, como son acá, y que lo que hacen es darle como ese fenómeno, primero de subdivisiones, y el otro como de sostenimiento estructural al parénquima pulmonar. Indudablemente todo eso que son los alvéolos o los conductos o sacos alveolares. Bueno, en esta imagen es el sitio pues, donde nos está mostrando ese fenómeno que se va a dar de aquí en adelante de dicotomía o de subdivisiones, después de que deja de ser la tráquea, en el sitio donde ya se bifurca. Y desde ese momento en adelante, cada subdivisión es de menor diámetro, la pared es más delgada y se genera otra subdivisión, generando lo que popular o comúnmente se llama como el árbol traqueobronquial o raíz
porque tiene como ese aspecto, que es una raíz principal y se desprende una serie de raicillas a medida que se van haciendo dirección en mucho más sentido periférico. Sucede una serie de cambios graduales en la cuales el tejido cartilaginoso empieza a hacerse de menor tamaño y hay zonas donde se va desapareciendo y se encuentra en forma discontinua, o sea, pedacito de cartílago sí, otro no. Y donde había cartílago, eso va siendo reemplazado por fibras musculares lisas. Es de esperarse que cuando vamos haciendo una subdivisión muy distal, pues es de suponer que ese moco que ha sido producido por esas células caliciformes, su retorno hacia la superficie traqueal es mucho más difícil. Entonces, esas glándulas van disminuyendo en volumen, inclusive en tamaño. Y hasta que llega un momento dado que forma parte de una definición en que ya no va a haber glándulas, que es cuando los encontramos a nivel de los bronquiolos, y que igualmente tampoco va a haber tejido cartilaginoso. Entonces, va descendiendo, la pared se vuelve más delgada, la luz se va haciendo más estrecha, el epitelio inclusive gradualmente se va haciendo de menos altura hasta que deja de ser cilíndrico, pseudoestratificado y se convierte en cilíndrico simple. ¿Qué importancia tiene la presencia de este músculo liso en la patología del sistema respiratorio y a nivel de los bronquios? Es muy importante como fenómeno inductor y de protección ante los procesos que se puedan dar. Por ejemplo, en el paciente asmático, que es una entidad que es de reacción de tipo inmunológico, donde ante la estimulación que se produce, su respuesta es que genera broncoconstricción, o sea, ese músculo liso que forma parte de la pared del bronquio genera una contracción sostenida y lo que hace es parcialmente obstruir la luz de ese bronquio. Y que además, como parte de la misma respuesta, es que va a haber dilatación de vasos sanguíneos, entonces la mucosa se pone edematosa. Y que además hay estimulación de ese producto glandular, entonces se produce mucho moco. Y esa luz medio obstruida, pues ese moco no va a alcanzar a generar ese proceso de paso de un sitio a otro y va a generar un proceso de tipo obstructivo y que va a llegar a presentarse en un paciente con dificultad respiratoria. Y en el caso del asmático, como la luz está parcialmente obstruida, el aire pasa con mucha fuerza y por eso produce ese sonido que, ¿cómo es que se llama, Adolfo? Adolfo. Ay, hombre. Doctor, perdón, no me quería encender el micrófono. ¿No son los estertores? No. Es el hecho de que, a ver, como por ejemplo, resulta que está venteando, ¿cierto? Y hay un cuarto que tiene ventanas. Y hay una ventana que está parcialmente cerrada, o sea, tiene un orificio. Y al entrar el aire, eso produce un sonido. ¿Sí o no? ¿Sí he escuchado? Sí, señor. Es un sonido que es un sonido que silba. Y eso, así se llama, sibilancias. Eso es el paso del aire forzado a través de un orificio que está parcialmente obstruido. Entonces produce ese sonido porque es un sonido del paso del aire. Y los estertores puede haberlos también, porque el hecho de que se produzca ese material ceroso y el moco que está un poquito fluido dentro de él, esa movilización de ese moco y de esa agua produce ese sonido que vos estás diciendo, los estertores. Bueno. ¿Qué sucede en ello? Que el hecho de que ese músculo se contraiga una vez en forma sostenida y a los 15 días y a los 20 días y entre 3 y 5 años, este músculo empieza a aumentar de tamaño y genera unos cambios que son esperados que se den, por ejemplo, en el paciente con asma bronquial o pacientes con bronquitis crónica. Bueno, esto es lo que es la raíz, que se llama pues comúnmente, donde se está generando que después de la tráquea se forma el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y lo que comentamos ahora, este tiene una posición más vertical y este un poquito más longitudinal. ¿Qué sucede? Ejemplo, un niño, el hecho de manipular elementos pequeños y se los va llevando a la boca
y que en ese momento el niño hable o genere algún tipo de actividad física, muy factiblemente puede suceder esto, que se le va por la vía respiratoria y que regularmente se deposita a nivel del lado derecho, sea en bronquio principal o secundarios, pues dependiendo del tamaño de este instrumento. Por eso entonces cuando se hace la broncoscopia siempre se va pues hacia el lado derecho, porque ahí se va a encontrar el cuerpo extraño. Y los escurrimientos que suceden son más de compromiso del lado derecho que del izquierdo por la posición vertical y esta es más horizontal. Luego empieza a hacerse esa división y esto ya a partir de los bronquios primarios ya se habla de hecho de tipo intrapulmonar. Los bronquios primarios todavía están por fuera de los pulmones. Y se divide lo que mencionó Esteban hace un momento, que son primero, entonces el lóbulo derecho, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, luego va por segmentos, segmentos dentro de cada lóbulo y haciendo toda esta serie de subdivisiones en hechos. Bueno. Simón, ¿quiere hablar? Hágale. Suave. Doctor, si me un momentico. Bueno. Listo, doctor, qué pena. Lo que pasa es que están acá en la casa. Bueno, las ramificaciones de la arteria pulmonar, las ramas de las arterias bronquiales, los vasos linfáticos y los nervios siguen el recorrido de los bronquios hasta la porción respiratoria, donde los vasos sanguíneos se dividen en capilares. Las venas pulmonares se ubican entre los dos sistemas de ramificaciones bronquiales de tejido conectivo que rodea las venas en forma de tabique. Lo que vemos acá es la inervación venosa pues, del pulmón y que va llevando desde las venas y las arterias desde el corazón hacia los sacos alveolares y aquí lo que va a pasar es un proceso de respiración. No sé qué más se le pueda agregar ahí, doctor. Pues, como quedó feo. Qué pena ahí. Responsabilidades que tienen los bronquios. Igualmente, conducir el aire hacia los bronquíolos y traer el aire de los bronquíolos hacia la tráquea. Tiene una función motora que es en el momento cuando se genera la inspiración, los bronquios se ensanchan y se alargan, lo que facilita que la circulación del aire vaya en directo hacia las superficies alveolares. Y se ocupan también de generar un proceso de tipo ciliar en esas partículas, perdón, en esa superficie epitelial que tiene pues este tipo de actividad y de injerencia directa con ese fenómeno de barrido ante la presencia muy posible de partículas aún todavía presentes en el aire. Bueno, de los bronquios principales, pues, como ya mencionamos, se generan en el momento que se bifurca la tráquea y se forma el bronquio principal derecho e izquierdo. Ellos tienen aún, o sea, la pared de él es muy semejante a la de la tráquea, solamente que el cartílago se hace un poquito irregular. Y el resto, o sea, tanto el recubrimiento epitelial, el contenido de las glándulas, la subdivisión entre todas esas paredes, es muy semejante a la tráquea. Hecho que hace que en un momento dado, pues es más por el diámetro que se pueda reconocer que es un bronquio principal que la tráquea. Bueno, ya hablando entonces de las paredes de los bronquios, entonces tiene las siguientes capas. Una capa mucosa, una capa submucosa, la misma capa cartilaginosa, pero esta se va haciendo manifiesta cada vez y entonces se establece una cuarta capa que es la capa muscular y la capa que lo recubre por fuera. La mucosa pues es igual, el mismo tipo de epitelio, donde vamos a encontrar pues, las células, o sea, el epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado, pero no va a tener las células de forma independiente, con unos nombres precisos como las encontrábamos en la tráquea, solamente las células basales, las células ciliadas, las células caliciformes. La membrana basal, cada medida que vamos descendiendo, se hace menos evidente. Y evolutivamente, esas células caliciformes que se encuentran en el recubrimiento epitelial se van disminuyendo en número.
La submucosa es amplia, pero a medida que vamos descendiendo se va haciendo más estrecha, las glándulas van disminuyendo en número en ese sitio, inclusive en tamaño, y en ella se hace un poquito de manifiesto la presencia de tejido adiposo. La capa muscular se hace más manifiesta a medida que vamos descendiendo, y al contrario, la porción cartilaginosa va disminuyendo y se van generando como islotes discontinuos de fragmenticos o pedacitos de tejido cartilaginoso. Y la capa adventicia pues es semejante, con tejido conectivo laxo, con fibroblastos, y sabemos que en ella, pues a nivel de la mucosa, se encuentra igualmente en la lámina propia la presencia de células de defensa. Un corte histológico, está la luz, el recubrimiento epitelial, lo que corresponde en forma inmediata aquí sería pues entonces la lámina propia, luego sí la submucosa, ya se está haciendo aquí manifiesta la capa muscular y la capa de tejido cartilaginoso. Bueno, el bronquio principal, pues ahí perdonan el color, pero los muchachos, los compañeros les van a arreglar para que quede armoniosamente esa presentación. Que el bronquio principal derecho es más ancho, pero es más corto, y él se divide pues en tres segmentos o lobos. A diferencia del izquierdo, que él es más estrecho, pero es más largo, y en él se generan dos subdivisiones y pues por hechos ya conocidos. Hay una serie de características que el hecho de que se generen como esos fragmentos o islotes de tejido cartilaginoso a través de tejido conectivo, ellos se encuentran como conectados y que periféricamente esa continuidad o esa comunicación lo hacen con lo que bordea esos tejidos, esos fragmentos de tejido cartilaginoso, como es a nivel del pericardio. En los bronquios menores, pues ya hemos mencionado, disminuye notablemente la presencia de cartílago, hasta que no se son sino islotes aisladitos y muy pequeños, hasta que esto desaparece en forma permanente. Ya sabemos, es el tipo de epitelio, el tejido que se encuentra en la lámina propia, en el cual, en ese sitio, existen abundantes fibras elásticas. Esa zona donde se ha ido generando ese tejido muscular y que va formando, se va generando como en forma circular, hace que en el momento requerido, ante la contracción de él, pues da fisiológicamente hablamos, es la posibilidad de tratar de impulsar ese contenido mucoso hacia arriba. Igualmente, pues lo que son las glándulas, pues que se continúan ahí al lado del tejido cartilaginoso, y ellas siguen pues produciendo mucina, igualmente que las células caliciformes, pero como hemos mencionado, a medida que desciende, pues se va haciendo mucho menos manifiesto. El árbol bronquial tiene dos tipos de estimulación adrenérgica, que es el momento en que se va a generar esa broncodilatación, que es cuando es necesario utilizar, por ejemplo, medicamentos para hacer este proceso cuando se ha sucedido una broncoconstricción, como ejemplo lo que mencionaba hace un rato de los pacientes asmáticos. Y ante esa estimulación adrenérgica también disminuye la secreción bronquial, que es parte pues como del manejo fundamental en este tipo de pacientes. Y la colinérgica se da un proceso de broncoconstricción y aumento de la secreción a través o por parte de las glándulas bronquiales. Ya pues de pronto mencionamos hace un momento pues que esas ramificaciones de la arteria pulmonar, que luego desciende o se continúa con arterias de tipo bronquiales, que en esos sitios hay abundante cantidad de vasos de tipo linfático, y a consecuencia pues de lo que les mencionaba de ese drenaje linfático que hay que hacer desde la zona más distal o la zona alveolar. Todo lo que rodea las estructuras vasculares periféricamente es un tejido conectivo que se agrupa con fibras elásticas, y en este momento, o sea, y en sentido distal, ese tejido elástico juega un papel importantísimo también en la fisiopatología de algunas enfermedades, como por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en caso concreto en el enfisema, que lo que sucede es que distalmente esas fibras elásticas se rompen y pues no va a tener ese fenómeno de contractilidad de los alvéolos y los alvéolos se dilatan.
y eso es lo que define un enfisema, que es una dilatación anormal y permanente de los alvéolos, donde no es factible de ir a generar como ese proceso de contracción para poder exhalar el aire, y siempre va a haber un volumen residual muy grande a nivel de la superficie alveolar. E igualmente sucede ante los procesos inflamatorios, que se dañen las fibras elásticas y ahí genere un proceso cicatrizal que se llama como la fibrosis pulmonar, que es lo que suponemos, no, ya pues, se tiene pues, desde el año pasado como bien establecido, que eso es como de las secuelas que suceden cuando hay una carga viral por el COVID, por el COVID-19 que hace que genere una reacción inflamatoria en ese sitio, y los neutrófilos destruyan las fibras elásticas a través de la liberación de esas enzimas en ese sitio. Bueno, aquí se está hablando que cada segmento broncopulmonar pues, genera pues, una serie de dicotomía de subdivisiones, y que hay una serie de segmentos pues, que es mayor en el lado derecho que en el izquierdo, pues en la ramificación pues, del árbol bronquial. Este es un corte transversal, está la luz, el recubrimiento epitelial, la lámina propia, la submucosa. Esto es un islote de cartílago, aquí deja de serlo, aquí hay otro y aquí hay otro aislados, y que a través de ellos se unen por tejido conectivo que se pega a la periferia de estos fragmentos de cartílago. Esta lámina, pues que ya la hemos visto pues, en diferentes oportunidades, y esta del lado izquierdo igual, el recubrimiento epitelial, la lámina propia, esa capa de fibras elásticas que lo que hace es dividir la lámina propia o separar de la submucosa, la zona del tejido cartilaginoso y la porción de afuera. Bueno. Camila, ¿qué vamos a decir? Camila. Sí, doctor. Dígame algo. Muy maluco, ¿no? ¿Ah? Bueno, Pues, sigo haciendo pues aquí. no, sí. Dígame, ¿me iba a decir algo? No, doctor, nada. No, bueno. Estamos dejando esa porción conductora y nos vamos a involucrar con la porción respiratoria. Y ella se define en una forma muy precisa, que se inicia cuando deja de ser bronquios y se convierte en bronquíolos. Esos bronquíolos se dividen pues, en dos segmentos, que son los bronquíolos respiratorios, los bronquíolos terminales. Luego se continúa con una serie de conductos que llaman conductos alveolares, y que llega a una zona dilatada que se llama los sacos alveolares, y en ese sitio se encuentran los alvéolos. Ejemplo, está el bronquiolo terminal con sus características, sigue el bronquiolo respiratorio, esto es el conducto alveolar, aquí se dilata y es el saco alveolar, y cada entradita, cada indentación de estas pequeñitas es un alvéolo. Aquí se ve perfecto el alvéolo, el alvéolo, el alvéolo, y que ellos tienen una comunicación, por ejemplo, aquí en este punto, con un vaso sanguíneo, y esta es la zona donde se va a realizar lo que corresponde al intercambio gaseoso. Camila, esto debe tener un tamaño preciso. Cuando se llama que es un bronquiolo es porque tiene una medida. Averígame, Camila, por favor. Doctor, los bronquiolos miden menos de, pues, inician desde una medida menor a 1 milímetro. A 1 milímetro, perfecto. Gracias, Camila. Es algo que ellos ahí en ese sitio, por norma, ya no tienen tejido cartilaginoso. Y si hay algunas glándulas, son en mínima cantidad hasta que ya realmente desaparece. Hay 3 segmentos o partes de los bronquíolos que pueden tener algunas características, pero más de característica histológica, es de tipo estructural, donde se habla del bronquíolo como tal, el bronquíolo terminal y en última instancia el bronquíolo de tipo respiratorio. Esa serie también sucesiva de conductos que hacen que el aire supuestamente ya está en
una posición adecuada y que casi que existe la posibilidad de poder comenzar a realizar ese intercambio de tipo gaseoso. Propiamente dicho, pues él en ese sitio tiene un epitelio cilíndrico simple, pero es un epitelio cilíndrico, pero que cada vez es más bajito y que aún conserva cilias, pero no son en mucha cantidad. Tiene una capa muscular significante que se llama el músculo raíz. Vemos que, por ejemplo, en la periferia todo esto es músculo, todo esto es músculo, todo esto es músculo. Y ellos regularmente tienen esta serie de pliegues en una forma mucho más manifiesta. Ya no encontramos células de defensa en ese sitio. Esta es una imagen donde vemos el epitelio que es mucho más bajito, no deja de ser cilíndrico, pero ya en cuestión de un poco trayecto, deja de ser cilíndrico y se convierte en cúbico. Lo que hablamos inicialmente, pues, de los epitelios de plano estratificado con queratina, sin queratina, cilíndrico, pseudoestratificado, cilíndrico simple, cúbico simple, a plano simple. Esta es un corte transversal de un bronquíolo, la pared es muy delgadita, el recubrimiento epitelial, esta capa de tejido muscular liso y la presencia a su alrededor de lo que es el parenquio, donde vemos que esta cosita, esta estructura es un alvéolo, aquí vemos otro y muy cercano, por ejemplo, un vaso sanguíneo, otro alvéolo, y esto dilatado es como el saco alveolar y el resto del conducto, pues que no se ve en esta forma bien, pero que en esto podría corresponder a este sitio de lo que es el conducto alveolar. El bronquíolo terminal, el epitelio es mucho menor, es un epitelio ya de tipo cúbico simple, tiene una muy delgada lámina propia, la capa muscular se va haciendo, en este caso, mucho más delgadita, y se denomina terminal porque allí es donde termina realmente la porción conductora del sistema respiratorio. Es como el sitio ya de entrega de una responsabilidad y que se comienza estructuralmente otro tipo de actividad fisiológica. Resulta que en este epitelio que se encuentra en los bronquíolos terminales existen unas células que llaman células claras. Y son unas células claras porque el aspecto de ellas es así, esas células ya no tienen cilios o si los tienen son muy poquitos y ellas tienen un aspecto parecido a lo que son las glándulas, las células serosas y que ellas en la parte apical, o sea, en este sitio, tienen gránulos de secreción, el cual esos gránulos de secreción salen a la superficie a través de un mecanismo que llama exocitosis. Y ellos lo que hacen es que secretan esa sustancia tensoactiva que es el surfactante, que es ¿cómo se llamará eso? Adolfo. ¿O no, Natalia? ¿Cómo se llama el surfactante pulmonar, doctor. Sí, el surfactante pulmonar, ¿cómo se llama? Dipalmi. Búsquemelo, porfa. Dipalmi. Y también efectos de enzimáticos líticos. Otra importancia de estas células claras que ellas tienen una gran significancia en el momento de hacer la reparación. ¿Cómo, mujer? Ya tengo el nombre. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Repítalo así, recorrido. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Otra vez, pero más rápido. Dipalmitoil fosfatidilcolina. La última vez, pero veloz. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Listo, ya no me lo olvida, ¿cierto? Listo, gracias. Bueno, entonces esas células producen esa sustancia, ese surfactante. La idea de ese material o de ese líquido es disminuir la tensión superficial que hay sobre estas superficies que ya están muy delgaditas. Entonces, si no hay aire, eso se colapsaría. Entonces, en el momento que estamos haciendo la exhalación, esa vía debe permanecer abierta. Entonces, este líquido lo que hace es que no se colapse, o sea, disminuye la tensión superficial. Además, estas células tienen una característica también de ser reparadoras en el momento que sea necesario hacer regeneración o reparar el epitelio que se encuentre sobre ese sitio. Los terminales
Cada uno de ellos pues, se divide en dos bronquiolos pues, de tipo respiratorio, y el recubrimiento epitelial pues tiene, o sea, epitelio cúbico simple, con células cilíndricas simples, y la presencia pues de estas células que ya mencionamos, que llaman las células de tipo claro. Ese bronquiolo expiratorio es la transición entre el momento que va a dejar de conducir el aire y se va a realizar el intercambio gaseoso. La pared es muy delgadita y en este momento ya se está convirtiendo de ese epitelio cúbico